Entonces, vamos a comenzar esta sesión de trabajo en la mañana de hoy, darle la palabra a Jacqueline, que va a hablar sobre Haití, y después colocará los comentarios correspondientes, y de paso todo el que se anime, le recordamos el boletín del grupo de trabajo de clase. Esto es trabajo sobre todo el profe Prieto y la talla, y entonces concluyendo con clase, que también nos provoca mucho eso, por favor. Bueno, buenos días y feliz año para la mayoría de los europeos desde el año pasado. Yo lo que voy a hacer es, partiendo de un trabajo que está publicado ya por Claxon, desde ya les digo que esto ya está publicado, lo pueden descargar, lo pueden consultar, es actualizar sobre qué está ocurriendo en Haití a partir de esta nueva escalada de violencia y de estabilidad política que está viviendo el país. La situación, aquellos que tienen la situación se dan cuenta que a veces puede parecer muy caótica, que de pronto las noticias dicen, se contradicen, no entendemos bien lo que pasa, y entonces esta sesión de alguna manera la intención es tratar de identificar cuáles son los elementos fundamentales que están provocando esta crisis, qué es lo que está ocurriendo ahora, y sobre todo discutir cuáles serían las opciones posibles para una solución al menos parcial de la situación que enfrenta Haití, que desde ya les digo es bastante inestable, está muy marcada por incertidumbre y realmente respuestas claras hasta este minuto no hay. Pero parte del debate, parte de la discusión entonces es profundizar un poco en qué ocurre en Haití y entender de dónde se viene y cuáles serían las posibles salidas, si es que existe alguna para esta crisis que enfrenta el país ahora. Lo primero es siempre, yo creo que siempre es saludable comenzar cuando se habla de la crisis en Haití, es rescatar la raíz histórica de lo que se está viviendo ahora. Es decir, aquí no se llega de casualidad, esta situación, si bien tiene un antecedente inmediato en el asesinato de Jovenel Moïse, no es una situación que pueda identificarse su inicio en ese momento. Ese momento es la catálisis de lo que está ocurriendo ahora, pero por supuesto vale siempre la pena recordar que los problemas en Haití se inician desde la misma creación del Estado independiente de Haití. Desde el momento de la independencia de Haití, este país fue duramente castigado por el conjunto de las potencias coloniales. Recordemos que Haití es el primer país que hace una revolución por esclavos para la libertad de esclavos, que logra la independencia el primero en las Américas después de las 13 colonias de los Estados Unidos, por lo tanto es el pionero de las independencias de América Latina y el Caribe, y en ese momento, cuando se crea la nación haitiana, está aislada. Por supuesto que era un muy mal ejemplo para el conjunto del resto del Caribe, donde la esclavitud era pilar fundamental de la economía de estas islas, y el conjunto de las potencias coloniales, España, Francia, Gran Bretaña, incluso Países Bajos, van a oponerse y van a hacer difícil para este país que prospere y que pueda reafirmarse en su voluntad de ser un Estado independiente y viable. Por lo tanto, la crisis de Haití no empieza ahora, es un Estado que desde el inicio está condenado al fracaso por las potencias hegemónicas de su época. De hecho, recordemos además que a Haití se le impone una reparación a los antiguos colonialistas franceses. El precio que paga Haití para poder funcionar en el sistema económico internacional, para poder comerciar, para poder tener relaciones con otros países, es pagar una reparación a los antiguos plantadores franceses por las pérdidas de las propiedades. Como a los plantadores franceses se les habían quitado sus tierras, se les habían quitado sus esclavos, eso se consideró una especie de, digamos, lo que vendría siendo una nacionalización de activos. Por lo tanto, el país tenía que pagar al inversor extranjero. Esto hoy, por supuesto, nos parece una abominación de todo tipo, porque realmente la reparación debía haber sido al revés. Se debía haber reparado al país que fue explotado, pero eso no ocurrió. Haití estuvo condenado a pagar una deuda tremendísima, sin recursos, y ahí empieza un ciclo vicioso de préstamos, endeudamientos y dificultades económicas reales. Haití le toma más de 100 años pagar la deuda que le impone Francia por las reparaciones, y curiosamente van a ser los bancos franceses los que se van a ofrecer a prestar ese dinero con altísimas tasas de interés. Haití entonces, para empezar su vida como nación, tiene que pasar por todo
levantarse el bloqueo que le tenía Francia en componente con el resto de las potencias coloniales de la época. Por lo tanto, estamos en un escenario que, repito, no empieza ayer ni antier, sino que tiene sus raíces mismas en el siglo XIX, cuando Haití en 1804 declara su independencia y todo lo que viene después. Hay otro elemento que tampoco es nuevo en el caso de Haití. Además de estas dificultades económicas, este ciclo de pobreza, de endeudamiento, ha sido agravado además por una profunda inestabilidad política, que también es otro rasgo que se ha mantenido en la vida del Estado independiente haitiano hasta hoy. Es una inestabilidad política que ha estado marcada por golpes de Estado recurrentes, por magnicidios. No es la primera vez que se asesina a alguien en el puerto de la presidencia de Haití, por intervenciones militares continuas y por dictaduras. Por lo tanto, este escenario de profunda inestabilidad política es también un continuo en la caracterización del Estado independiente de Haití. De hecho, entre 1911, aquí tengo varios datos que les digo que están en ese artículo que está en el boletín de clase. Entre 1911 y 1915, 7 presidentes haitianos fueron destituidos o asesinados. Y este ciclo de inestabilidad política es lo que provoca o lo que justifica más bien la intervención militar de los Estados Unidos, que dura entre 1915 y 1934. Y de las primeras acciones que hace el gobierno interventor es ir al Banco Central de Haití y llevarse dinero de la reserva que había, alegando que Haití le debía dinero de préstamos norteamericanos. Pero lo primero fue básicamente entrar al Banco Central, me llevo sus reservas, me las llevo para Nueva York, lo cual continúa agravando este ciclo de dificultades económicas que el Estado haitiano ha enfrentado históricamente. Entre el 1957 y el 86 recordemos además el ciclo de la dictadura de Duvalier Jara, Duvalier. Y aquí tenemos también, desde aquí se puede identificar un rasgo que es presente en la situación de Haití hoy. Y es la presencia de elementos paramilitares en alianzas con las élites políticas y económicas de Haití. La fuerza militar haitiana, la policía haitiana, históricamente han sido muy susceptibles a la corrupción. Aquellos que son honestos se encuentran con un poco apoyo. Han sido fuerzas militares con mucha característica de ser voluble y en un espacio donde los golpes de Estado son recurrentes. La confianza de la clase política en el poder en la fuerza militar, por supuesto que es bastante poca. Por lo tanto, la opción de los políticos en el poder es crear su propia fuerza militar. Y ahí es donde tenemos los elementos paramilitares. Recordemos a los Montón-Macus con los Duvalier, que es una fuerza paramilitar que no se subordina a la estructura jerárquica militar, sino que responde directamente a los intereses de los políticos. A eso sumemos que las clases empresariales también han armado de manera continua a grupos para defender sus intereses, les han provisto de armas, de municiones, de equipamiento. Por lo tanto, la presencia de un cuerpo paralelo a la fuerza militar, que está incluso mejor armado y que funciona como corporaciones privadas de seguridad que el ejército y la policía haitiana, tampoco es algo nuevo. Eso es algo que existe desde antes. Lo que sí vemos ahora es el agravamiento de la situación de estos grupos paramilitares, que además han logrado cierta independencia de los históricamente poderosos políticos y empresarios haitianos. Lo interesante de la situación que tiene aquí hoy es que las pandillas dejan de ser un actor subordinado y han ganado cierta capacidad de agencia en la situación que vive Haití hoy. Eso no quiere decir que todavía no mantengan estas relaciones, por supuesto, con políticos, con la burguesía exportadora y importadora de Haití, pero ya dibujan una agenda propia. Y esto es muy complicado y esto va a complejizar el escenario de la vida política y la inestabilidad política que tiene Haití. Yo les comentaba entonces que esta actual crisis de gobernabilidad, que ya sabemos que no empieza ayer ni empieza en el siglo XX, sino mucho antes, fue agravada con el asesinato de Jovenel Moïse en julio del 21. Aquí es interesante ver que muchas noticias dicen el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y ya desde ahí hay un serio problema, porque Jovenel Moïse, en el momento que es asesinado,
estaba cuestionado en su actuación como presidente, porque parte de la inestabilidad política que vivía el país en ese momento, motivada por muchas protestas, tenía que ver con un cuestionamiento a que su periodo presidencial ya había terminado y él estaba ocupando la oficina ilegalmente. Por lo tanto, el asesinato de Jovenel Moïse va a ser la culminación de un periodo de mucha inestabilidad política, de mucha movilización popular, donde se estaba pidiendo la renuncia de Jovenel Moïse desde antes, donde se estaba cuestionando que se mantuviese en la oficina, básicamente una especie de golpe de Estado grande, porque decidió quedarse en una oficina en la que se suponía ya no debía estar. Y además es un momento que da continuidad a un ciclo de protestas que se inicia en 2018, prácticamente cuando Jovenel Moïse, un año después que Jovenel Moïse empieza su periodo presidencial. ¿Qué está ocurriendo entonces? Hagamos memoria 2017-2018. Cuando finalmente se certifica que Jovenel Moïse puede ejercer la presidencia de Haití, el país está en un estado económico muy vulnerable y muy crítico. Se viene de pasar la crisis de 2018-2019, está el terremoto de 2010, el país no se ha reconstruido y una de las primeras medidas de Jovenel Moïse va a ser, y de su gabinete, va a ser pactar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo y por supuesto sabemos que el Fondo Monetario Internacional te va a solicitar a cambio cuáles son las medidas de ajuste que tú vas a hacer a cambio que yo te dé el préstamo. Parte de las medidas de ajuste era elevar el precio de la gasolina y esto provoca un ciclo de protestas en un país donde por supuesto las personas no tienen, les cuesta mucho trabajo tener dinero para solventar sus necesidades, para comer. Imagínense la gasolina, que además es tan importante, los combustibles hasta para cocinar en muchos sectores de la sociedad haitiana. Este ciclo de protestas comienza y se agrava ante el descubrimiento, la publicación de unos reportes que dan cuenta del desvío de los fondos de Petrocaribe. En 2017-2018 ya Petrocaribe no está funcionando de la manera ágil que funcionó antes, pero cuando Petrocaribe funcionaba gracias a los recursos venezolanos y al alto precio de petróleo que le permitía a Venezuela gestionar mejor la ayuda y la cooperación con el Caribe, Haití recibió muchos fondos de Petrocaribe. No solamente que recibió combustible de manera concesional, sino también que muchos de los fondos de Petrocaribe, recordemos que se pactaba que los países lo usaban para proyectos de desarrollo, para invertir en el desarrollo, en la infraestructura, y se descubre entonces en 2017-2018 que los fondos de Haití prácticamente han desaparecido. ¿Dónde está ese dinero? Cuando se empiezan a revisar, bueno, hay dinero que no se sabe dónde está, había proyectos que se habían firmado y de pronto, digamos, construir, voy a poner un ejemplo, construir un centro cultural y se iba al lugar, el lugar había un solar invierno vacío, ahí no había nada. Es decir, empiezan a destaparse los casos de corrupción con Petrocaribe y el dinero de, a ver, tengo por aquí el monto, estamos hablando de miles de millones de dólares que fueron robados, esa es la palabra, robados de Petrocaribe. Después les doy el monto. Por supuesto que esto enardece aún más a la población. La corrupción es también un rasgo característico de la política haitiana y desde 2018 empieza un ciclo de movilizaciones donde se logra cierta cohesión entre muchos sectores populares, empresariales en el país, incluso la iglesia participa, demandando una limpieza en la política del país, donde están los fondos de Petrocaribe, se une incluso la diáspora haitiana, que empieza a jugar un papel importante en visibilizar este problema en las redes sociales, y es así que se entra en un ciclo de protestas muy interesante, donde hay la participación de muchos sectores. Haití es un país que usualmente tiene una vida política muy dividida, muy fraccionada, muy segmentada, se logra un alto grado de cohesión popular y esto por supuesto va a llamar la atención en la clase política en el poder y las élites empresariales y los intereses foráneos que apoyan a estos sectores. De hecho, se empieza a reportar en este momento que como parte de la estrategia para disuadir la movilización son tiroteos que se escuchan en ciertos sectores, hay de pronto drones militares que están vigilando, se descubrió un grupo de mercenarios
que entran a Haití, de ellos un grupo, eran 5 estadounidenses, con armas, con municiones. Hay un proceso de extradición muy rápido que nadie sabe qué pasó. Por lo tanto, este momento que se recurre una vez más a la fuerza paramilitar y se le dan armas, recursos, financiamiento y asistencia extranjera, no es algo que empieza con el asesinato de Jovenel Moïse, es algo que se agrava desde el momento anterior, donde empiezan a dibujarse estrategias para lograr vencer a este momento de las movilizaciones populares. La actualidad que tenemos hoy, las pandillas hoy en Haití están sobre todo concentradas en Puerto Príncipe, controlan alrededor del 80% de los barrios de la capital. Por lo tanto, nos damos cuenta que es un país donde la actuación de las instituciones públicas y del Estado se ha diluido. Las instituciones del Estado están físicamente ahí, pero en muchas ni siquiera hay personas trabajando. De hecho, hay gente de los barrios que se han ido a refugiar a las oficinas de los ministerios y han tomado eso como refugio después que sus casas han sido incendiadas, saqueadas, vandalizadas. Se reporta además el hecho gravísimo de que casi la mitad de los miembros de las pandillas son muchachos muy jóvenes, casi niños, lo cual agrava la situación de la infancia y la juventud en Haití. En muchos de los reportes que sale se dice además que parte de esta situación tiene que ver con la falta de oportunidades que tiene todo ese sector joven, juvenil, sobre todo masculino en Haití. No hay escuela, no hay educación, no hay trabajo, y las pandillas se les acercan y le dicen: te voy a dar dinero, te voy a dar un arma, te voy a dar empleo, vienen o no vienen. Por supuesto, es un país que carece de estructura pública, de instituciones del Estado, de empleo, de educación. Esa es la opción que tienen los jóvenes, muchos jóvenes, sobre todo en la capital, y eso es carne de cañón continuo para las pandillas que se alimentan de todo este sector juvenil. Hay también en la situación que tenemos hoy, bueno, además del colapso de las instituciones del Estado, se demuestra con datos que les puedo dar aquí. Ahora mismo el último cambio del primer ministro ocurre en noviembre del 2024. El anterior había durado 5 meses. Es decir, estamos hablando de que ahora en Haití, quien se supone que ejerce la función máxima del Estado, quien representa al Estado, es un gobierno de transición que tiene la responsabilidad de llamar a elecciones, organizar las elecciones de manera que se pueda retomar el orden constitucional en el país. Este gobierno de transición nombra a un primer ministro interino, lo destituyó en noviembre del 24. El actual primer ministro se llama Alex Didier Fils Aimé, y ahí está, y no parece, de momento no parece que lo vayan a destituir, pero una vez más nadie sabe. En enero en este mes el gobierno haitiano informó, este gobierno de transición informó que sus prioridades para el año son el restablecimiento de la seguridad nacional, la organización de un referéndum constitucional y la celebración de elecciones generales. Además, indicó que están tomando medidas para rehabilitar la Maison de Reeducación, que es una casa de reeducación sobre todo para los jóvenes, tratando de quitar y de atraer a estos muchachos que encuentran su camino en la vida de las pandillas. Y también han indicado que han dado instrucciones para reforzar los cuerpos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. La situación no ha mejorado después que este gobierno de transición ha sido nombrado. De hecho, la violencia continúa, se ha agravado. Médicos Sin Fronteras se ha retirado completamente de Haití, una institución que se mantuvo en Haití durante 3 décadas, que estuvo intentando continuar su labor. No les quedó más opción, tuvieron que retirarse. La cifra de personas que murieron en Haití como resultado de la acción de las bandas criminales en el 2024 se estima en 5.600 personas, y estamos hablando de lo que se puede identificar de enfrentamiento entre las bandas y muchas personas que han muerto de manera colateral. Otro resultado, otra consecuencia de esta crisis tremenda es las altas tasas de migración. Una vez más, no es un fenómeno nuevo en Haití. En Haití históricamente existen altas tasas de migración, sobre todo
personas buscando mejor vida, ya sea en Dominicana, en Estados Unidos, pero lo que tenemos ahora es una crisis de muy alto grado. De hecho, como ustedes saben, el programa del paro humanitario también incluyó a Haití, teniendo en cuenta la cantidad de haitianos que estaban ingresando por la frontera sur de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que hay un espacio de desplazamiento interno en Haití que antes no se había visto. Hay alrededor de 700.000 personas que han huido de Puerto Príncipe para ubicarse en otras zonas del país, y por supuesto el país que inmediatamente va a recibir más influjo de haitianos va a ser la República Dominicana, donde se han incrementado las acciones de respuesta del Estado Dominicano ante la afluencia tremenda de migrantes. Esto, una vez más, no es un fenómeno nuevo. Ya sabemos que hace algunos años existe en República Dominicana un nacionalismo haitiano, anti-haitiano, muy racista, pero que la situación que existe ahora está, por supuesto, aumentando esta respuesta más firme del Estado Dominicano, que incluye desde la construcción de una cerca perimetral hasta cierres parciales de la frontera, hasta anunciar que tenían el objetivo de deportaciones, creo que eran de 10.000 haitianos a la semana, una cifra bastante alta. Esto creó tremendo revuelo cuando lo dijo el presidente Luis Abinader en un discurso en Naciones Unidas, ahora en la más reciente reunión de la Asamblea General, pero como a la semana Trump hizo una declaración también descabellada de migraciones, todo el mundo prestó más atención a aquello y a la gente se le olvidó ese anuncio de deportar 10.000 personas a la semana, que es una cifra significativa, sobre todo teniendo en cuenta la vecindad de Haití y de República Dominicana. La encrucijada de la intervención. Vamos entonces al tema de cuáles son las soluciones posibles. Haití nuevamente existe un debate ahora mismo muy caldeado sobre cuál es la solución. Cada vez más, teniendo en cuenta que las opciones que se han intentado no funcionan, yo percibo que hay mayor aceptación y llamado a una intervención militar. ¿Cuál es el gran problema? La historia nefasta de las intervenciones militares en Haití y por lo tanto la resistencia real del pueblo haitiano y de muchos sectores en la intelectualidad, en los activistas, incluso políticos haitianos que dicen que la intervención no va a ser la solución como no lo fue en el pasado. Hay un investigador, Lautaro Rivera, que tiene mucho trabajo sobre Haití y él ha contabilizado que desde 1992 Haití ha pasado por 12 intervenciones internacionales, algunas con un carácter militar más marcado que otros, pero es un número importante. Él identifica entre las más recientes la primera misión de estabilización de las Naciones Unidas, la MINUSCA, entre 2014 y 2017, que todos recordamos que además tuvo efectos nefastos, no logró la pacificación, fue la responsable de la introducción del cólera en Haití, además de muchísimos casos reportados de violencia sexual, de prostitución, de abuso de menores. A la MINUSCA le siguió otra misión de Naciones Unidas de apoyo a la justicia, la misión entre 2017 y 2019. Y después de esta misión más corta, existe en Haití la Oficina Integrada de las Naciones Unidas que se preveía que actuara hasta julio del 2024, pero se ha renovado su presencia en Haití hasta julio del 2025. Por lo tanto, ahora mismo hay una presencia permanente de las Naciones Unidas, no en el carácter de intervención militar en el pasado, pero como les decía, cada vez más son mayores los clamores al Consejo de Seguridad de autorizar una intervención militar en Haití. Lo que existe hoy en Haití es una misión multinacional de apoyo a la seguridad. Es decir, hay una gran reticencia a usar la palabra militar porque saben todos la resistencia que hay a esto, y las Naciones Unidas lo que ha organizado es una misión multinacional de apoyo a la seguridad, y ahí participan las siguientes fuerzas hasta el momento. Hay 400 agentes kenianos de la policía, se habían prometido 1000, solamente han arribado 400.
En septiembre del 2024 se incorporaron 20 militares y 4 policías de Jamaica, de un total prometido de 250. Se integraron 2 militares de Belice, de un total prometido de 50. Y en enero de 2025, hace solamente unos pocos días, llegaron 75 policías guatemaltecos, de un total prometido de 150, y 8 oficiales salvadoreños. Este último contingente de Guatemala y El Salvador fue trasladado en un avión militar del ejército de los Estados Unidos, que en esta ocasión ha tenido mucho cuidado en no enviar efectivos, es decir, operativos agentes, pero sí está dando apoyo militar en equipamiento, en transporte, en dinero. Falta por concretar la promesa de países como Chad, Benin, Bangladesh y Bahamas, que habían dicho que iban a aportar efectivos a esta fuerza multinacional de apoyo. Barbados, que inicialmente se había comprometido ante la ONU en enviar el contingente, acaba de decir hace unos pocos días que no va a enviar a ningún efectivo teniendo en cuenta el agravamiento de la situación que hay en Haití, y que Barbados está dispuesto a dar cooperación técnica, pero que no va a mandar a nadie sobre el terreno para que se incorporen a esta fuerza multinacional. Lo cierto es que esta fuerza multinacional no ha logrado estabilizar la situación. De hecho, el jefe militar de Kenia está indicando que lo que se les prometió no existe en el terreno, no tienen el apoyo en equipamiento, ni otros efectivos que van a participar, que ellos se ven desbordados ante la situación de violencia, que lo que tienen no es suficiente y que de esa manera ellos no pueden garantizar el éxito de esta misión multinacional para la seguridad y la pacificación. En este escenario lo que tenemos entonces es que se ha solicitado por este gobierno de transición al Consejo de Seguridad que se autorice una misión militar. Es lo que se está solicitando ahora mismo. Yo además he notado un cambio en el discurso de muchos haitianos que antes estaban totalmente en contra de la intervención militar, ahora están moderando el tono porque se dan cuenta que parece que es la única salida. Y esta solicitud del Consejo de Seguridad también ha sido respaldada por la OEA, que está diciendo como organismo regional que está también de acuerdo en que esta sea la medida a tomar. Aquí voy a hacer un comentario de conversaciones, esto no lo he leído, estas son conversaciones que he tenido yo con haitianos que están diciendo que una intervención militar en Haití solamente tendría aceptación en dependencia de los países participantes y del país que lidere esa intervención militar. Ellos, por supuesto, están opuestos a ningún país del core group, es decir, ni los Estados Unidos, ninguno de los países que históricamente han tenido una participación nefasta en Haití, pero que existiría una mayor voluntad de acogida de cooperación en dependencia de la composición de esa fuerza multinacional. Y se mencionó un país en específico que evidentemente tendría una muy alta aceptación en caso de ir a Haití, teniendo en cuenta los lazos históricos y los vínculos que existen con esa nación, que además tiene probada capacidad militar de operar en el extranjero ante causas loables a los ojos del tercer mundo. Eso se ha mencionado y ya todos sabemos de quién está hablando. Continuando. Solución para la guerra. No tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero comento. Solución. Ya voy a terminar. Solución a la crisis. ¿Cuáles son los objetivos que estarían entonces de manera inmediata, cuáles son los objetivos a perseguir para solución a esta crisis? Lo que se aspira es, en primer lugar, en Haití no se puede hacer nada si no hay una restauración de la seguridad. Eso es lo primero que tiene que lograr cualquier tipo de operación que exista en Haití. Restauración de la seguridad, restauración de la institucionalidad. Hay que recuperar las instituciones del Estado. Restauración del Estado de Derecho, recuperación de los
todo el mundo, en esto se hay un acuerdo, celebración de elecciones competitivas y transparentes, donde se garantice que los candidatos que se inscriban en esa lista no tengan ningún pasado de corrupción. En esto están de acuerdo todas las fuerzas políticas y los sectores sociales. ¿Cuáles serían, creo yo, las condiciones sine qua non para lograr esto? En primer lugar, detener la entrada de armamento a Haití. Haití no produce armas, República Dominicana no produce armas. Esas armas están entrando evidentemente por... se sabe de dónde viene, entonces Haití lo primero, y yo creo que parte de esta llamada a solucionar la situación que existe es tener una acción coordinada para detener la entrada de armas aquí. No puede ser tan difícil sabiendo que por tierra prácticamente no es. Eso sería lo primero. En segundo lugar, si no existe una participación real de las organizaciones sociales y los líderes haitianos que se fortalecieron muchísimo durante todo el ciclo de protestas anteriores, ningún cambio que existe aquí va a tener ni legitimidad ni reconocimiento ni va a durar en el tiempo. De hecho, parte de la respuesta que se ha dado en Haití ahora es que hay barrios donde las comunidades se han organizado como policías honestos, que también los hay, y han logrado mantener estos barrios en esta especie de milicia popular a salvo de la entrada de la familia. Esa no es la experiencia más extendida, pero existe. Entonces, por supuesto, esto es algo que hay que tener y que hay que incorporar en este nuevo escenario de pacificación y de recuperación del país. El acompañamiento de la comunidad internacional es imprescindible. Haití no está en condiciones de hacer esto solo. Eso está claro. El lío es cómo, pero solo el país no lo puede hacer. Aquí yo creo que hay actores que son fundamentales. El core group, por supuesto, lo desecho, mi idea. América Latina y el Caribe tienen que ganar preponderancia. Desde la CELAC se han manifestado pronunciamientos a favor de la solución de Haití, pero yo creo que es importante que haya una participación más protagónica de la región en esta situación. CARICOM ha tenido en esta ocasión un protagonismo un poquito mayor si se compara con la actuación histórica de CARICOM entre lo que ocurre en Haití, pero Haití es mucho de CARICOM. Yo creo que a CARICOM le toca hacer más. Entiendo que puede ser difícil, sobre todo en términos de la cantidad de recursos que requiere Haití, pero definitivamente el papel de CARICOM, que yo creo que ha ganado mucho, necesitaría reforzarse y sobre todo, y aquí es una apreciación personal, sacudirse un poco de la visión de que CARICOM habla después que habló el pueblo. Entonces eso también creo que a CARICOM le tocaría hablar antes, le tocaría ser más proactivo. Entiendo que es difícil, pero ahí está. Yo creo que CARICOM y CELAC tienen de repente y otro actor que tiene que estar, nos guste o no nos guste, es la República Dominicana. La República Dominicana tiene que ser un actor central en toda solución al problema haitiano porque son sus vecinos y comparten la isla. Hay muchos haitianos viviendo en la República Dominicana y mal que bien, al final de la jornada, como diríamos en buen cubano, República Dominicana es el país que, queriendo o no queriendo, es el primero que le ofrece la mano a Haití. Porque cuando las personas cruzan la frontera y van a buscar a su familia, y van a las comunidades y entran en todo ese entramado de la frontera de comercio, de hospitales, quienes ayudan van a ser el personal dominicano y República Dominicana, más allá del discurso de esa élite nacionalista, racista que existe, pero existe un sector de la comunidad de la República Dominicana que tiene fuertes vínculos con Haití, incluso de organizaciones sociales. Y definitivamente, además, el gobierno dominicano, yo percibo que se ha sentido excluido de todo tipo de conversación sobre la solución en Haití, tanto por la CARICOM, tanto por el CONU, y son quienes primero sufren las consecuencias y quienes primero enfrentan. Entonces, si queremos una solución, yo pienso a largo plazo, hay actores a los que hay que buscar la manera de integrar de manera constructiva en esta solución. Y otro elemento fundamental es explorar iniciativas más allá de las que se han tomado de condonación de deuda y de facilitación de acceso a recursos en condiciones inmediatas y favorables. Ahí no podemos entrar en una espiral que históricamente tiene la
parte y tienen que ser de manera integral. Las interrogantes, que con esto hay muchas opiniones encontradas. ¿Qué hacer con las pandillas? Es una fuerza a no desechar. Hay miles de personas en esas pandillas. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo los vas a tratar? ¿Qué vas a hacer con los menores que hay en esas pandillas? Y además estamos también ante pandillas con líderes que tienen un discurso en el cual se percibe ambiciones políticas para ese país. ¿Qué vas a hacer con eso? Eso es una interrogante no menor, yo creo que es de las mayores complicaciones en el futuro inmediato de Haití. En segundo lugar, ¿qué actores internacionales? ¿A quiénes se convoca? ¿Quién convoca? Parecería ser que fueran las Naciones Unidas, pero incluso hay que buscar nombres y apellidos precisos. Hay un gran rechazo al World Group, pero sabemos que los países que integran el World Group tienen fuertes intereses en Haití y tampoco van felizmente a aceptar ser excluidos. Estoy hablando de Estados Unidos, de Francia, por supuesto que tienen algo que decir en lo que ocurre en Haití, porque hay intereses económicos fuertes en Haití. Repito una vez más, yo no es un país pobre que tiene muchos recursos y hay muchos intereses extranjeros en esa isla. Y en tercer lugar, la gran pregunta es ¿qué plan económico que funcione en el largo plazo puede ser establecido? ¿Qué sectores económicos van a recuperar? ¿Cómo hacer funcionar una economía que está devastada en un entorno donde una vez más ni siquiera los servicios públicos mínimos funcionan de manera eficiente? Entonces, aquí les dejo la situación que, como se dan cuenta, es bastante compleja. Hay muchas interrogantes por pensar y muchas posibilidades también. Entonces, gracias. Bueno, ahora ya, creo que abierto que ustedes saben, es un estudioso del Caribe y realmente se va a ayudar a esclarecer Muchas gracias. Buenos días. A continuación expondré mis comentarios sobre el excelente artículo Crisis en Haití, notas y reflexiones para el debate de la doctora en ciencia Jacqueline Román. Los 1 de enero son trascendentes para el Caribe, pues en esa fecha se conmemora el triunfo de las dos revoluciones de mayor incidencia que ha habido en el destino de la América. Ese día, de 1959, la rebelión encabezada por Fidel Castro logró la victoria en Cuba. También en dicha jornada primigenia, siglo y medio antes, en 1804, se había proclamado la independencia de Haití, primer estado de emanciparse del dominio colonial en América Latina. Allí, en la porción occidental de la indistintamente nombrada Quisqueya o la Española, se llevó a cabo una revolución impulsada por las guerrillas de antiguos negros esclavos, en difícil alianza con los mulatos ricos, dueños de comercios urbanos y plantaciones. Este complejo entendimiento entre explotadores y explotados engendró una sociedad convulsa que provocó la aparición de un estado inestable. Se sucedieron así las repúblicas y los imperios, con frecuencia acompañados por decisiones que proclamaron fugaces o efímeras independencias locales. Luchas que a veces encontraron un despojo o escape en los empeños por anexarse los antiguos territorios urbanos en la parte oriental de la isla. En Haití, con el decruzar del tiempo, se estructuraron dos grupos rivales dentro del estrato dominante: el de los poderosos comerciantes y plantadores mulatos, aliados, como lo recuerda la doctora LaGuardia Martínez, aliados con Francia, y el de los emergentes terratenientes negros, a menudo generales de las precedentes luchas revolucionarias e independentistas,
con gran influencia sobre las masas de campesinos pobres y paupérrimos trabajadores negros. Estos, no obstante, con frecuencia manifestaron su independencia de clases en embates acaudillados por ellos mismos, como sucedió con movimientos como los piquetes o ulteriormente el de los cacos, cuyo más alto exponente sería el irreductible Charlemagne Pénalty. El respaldo de Francia a los hegemónicos mulatos se vio rivalizado por el apoyo de Alemania a las ambiciones del poder de los terratenientes negros y sus aliados. Sin embargo, la pugna entre ambos imperialismos europeos se vio eclipsada por el surgimiento de una nueva potencia, los Estados Unidos. Ese país había experimentado un salto en su poderío caribeño con la dominación de Cuba y Puerto Rico. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, desplazaron a los imperialistas franceses y alemanes de Haití al invadir esa república antillana y más tarde derrotar la resistencia de los cacos. Estos forjaban entonces un comité revolucionario en incipiente alianza con progresistas fuerzas pequeño-burguesas agrupadas en la Unión Patriótica. Tras la derrota de los cacos, el rechazo a la prolongada ocupación militar estadounidense fue encabezado por los movimientos cívicos urbanos, como el de la pequeña burguesa Liga Nacional y sobre todo la estudiantil Liga Patriótica, acaudillada por el destacado intelectual marxista Jacques Rumay. La situación se agravó con el inicio de la crisis mundial capitalista de 1929, cuando se produjeron grandes huelgas de estudiantes y manifestaciones campesinas. Dicha agitación y la revolución del 33 en Cuba impulsó la derogación de la espuria enmienda Plata, indujeron al presidente Franklin Delano Roosevelt a retirar sus tropas invasoras de Haití, lo cual culminó el 15 de agosto de 1934. Pero antes de dicha evacuación, Estados Unidos estructuró una Guardia Nacional comandada por una oficialidad rural. La Gran Huelga General de 1946, convocada por los estudiantes que organizara Jacques Stefan Alexis, desestabilizó al corrupto régimen, que fue sustituido por otro que acometió cierta apertura democrática. Esta viabilizó la creación de nuevos partidos políticos, entre los cuales sobresalía el Bloque Negro, encabezado por François Papadopoulos Duvalier, adalid del vudú y del surgimiento de una burguesía negra. Este político ganó las elecciones de 1957 y receloso de la fuerza militar de los mulatos, estructuró su propia tropa con los voluntarios de la Seguridad Nacional, más conocido como el Doctor Tom Bagut, la Guardia, página 63. Después expulsó a la mayoría de los sacerdotes católicos y rompió relaciones con el Vaticano, debido a los estrechos vínculos de esta iglesia con los mulatos. También ilegalizó al marxista Partido Entente Popular, dirigido por Alexis, quien en 1960 llevó a cabo un desembarco por las costas haitianas para iniciar la lucha de Fidel. Sin embargo, todos los expedicionarios perecieron en los primeros enfrentamientos. Igual sucedió con las dos insurrecciones revolucionarias acaecidas a mediados de 1964, en las que tampoco hubo sobrevivientes. Muerto el tirano en 1971, su hijo, Jean-Claude, más conocido como Baby Dodo, heredó el poder y comenzó a distanciarse de los preceptos de la negritud, lo que le acarreó problemas con los tontos mamuts. Incapaz de disolverlos, el aprendiz de dictador estructuró su propia fuerza, llamada los leopardos. Y con el beneplácito del Vaticano,
Naciones, se matrimonió con la recién divorciada Michelle Bennett, ícono de la aristocracia mulata, cuyo padre poseía entre sus múltiples empresas una aerolínea. El ejército depuso a Beiduloc en 1986 y su oficialidad se mantuvo en el gobierno 4 años, hasta que el mulato y ex sacerdote Jean-Bertrand Aristide fue electo a la presidencia. No obstante, a los 6 meses, un cruento orden militar lo condujo a exiliarse en Estados Unidos, donde logró que el Congreso estableciera un bloqueo sobre Haití, a la vez que entregaba al hábil expresidente los fondos haitianos depositados en bancos de ese país. A poco tiempo, Aristide, acompañado por efectivos militares multinacionales, encabezados por marines norteamericanos, desembarcó en la República Natal y disolvió el Ejército Nacional, a la vez que dictó medidas neoliberales muy perjudiciales para los indígenas. Su ex primer ministro, el mulato René Préval, se impuso en los comicios de 1995 y al ocupar el poder profundizó el neoliberalismo y privatizó empresas estatales. Tras dicho sexenio, Aristide retornó a la presidencia de la Guardia, también misma señalamiento, mediante elecciones calificadas de fraudulentas por la opositora Convergencia Democrática, que apoyada por la OEA lo criticaba por insinuar un giro hacia la izquierda en política exterior. A la vez, grupos armados procedentes de la vecina República Dominicana invadieron Haití. Sin saber qué hacer, Aristide renunció a la presidencia en febrero del 2004 y convocó a un contingente militar internacional de la ONU para que impusiera algún orden en el desgarrado país. Préval ganó nuevamente las elecciones del 2006 y aplicó su tradicional neoliberalismo, cuyas consecuencias empobrecedoras fueron agravadas por el devastador terremoto del 2010, el cual provocó 300.000 muertos y una cantidad semejante de heridos, sin contar los damnificados. Además, la República perdió casi toda su infraestructura. En esa tétrica situación se celebraron los siguientes y muy polémicos comicios, en los que finalmente se impuso un músico muy allegado al detentor de la presidencia. El nuevo sexenio transcurrió sin pena ni gloria hasta que el mandatario súbitamente renunció al cargo, que tras nuevas elecciones en el 2016 fue ocupado por alguien perteneciente a su partido, el empresario negro Jovenel Moïse. Aunque en su periodo de gobierno concluyó la presencia militar de los cascos azules de la ONU, con su vergonzosa estela de violaciones, crimen, corrupción y narcotráfico, la Guardia, página 68. Lo más notable en los años de su gobierno fue el inaudito incremento del hambre y la pobreza, que golpeaba al 80% de la población, en agudo contraste con la inaudita riqueza de la minoría privilegiada. En semejante contexto, la ingobernabilidad se incrementó y las instituciones oficiales se paralizaron. El Congreso dejó de funcionar en el 2020 y a partir de entonces el presidente condujo al país exclusivamente por medio de sus decretos. En medio del incontrolado aumento de la pandemia del coronavirus, la noche del 7 de julio del 2021, un comando de unos 30 militares colombianos, al parecer en retiro, con vestimenta de la DEA, dio muerte a Moïse en su residencia privada, situada en el exclusivo y muy elegante barrio capitalino
deterioro. Luego del magnicidio, una multitud de bandas armadas han desatado una guerra por el control de la ciudad, sobre todo en Puerto Rico, la Guardia Página 69, en Puerto Príncipe, la Guardia Página 69, donde ocupan la mayor parte de la urbe, incluido su aeropuerto, desde el cual han tiroteado hasta aviones de pasajeros en vuelo. A pesar de todo, lo mejor de la sociedad haitiana persiste. Como la doctora Laguardia nos señala en su página 71, a partir de abril del 2023, gente buena ha unido sus fuerzas y organizado grupos de autodefensa que mantienen algunos barrios fuera del control de la familia. Esto brinda un atisbo de esperanza dentro del sombrío panorama que vive ese desgarrado país, y lo cual está expuesto en el excelente trabajo de la doctora Laguardia. Hasta aquí mi comentario.